y pasé por varias estaciones. Vi ¿Cómo los lo viste? móviles. ¿Cómo lo vieron? Y a mí sí me da pena, ¿viste? Como cuando la gente está... Nada, cuando le quitan... Escuché a alguien no me acuerdo dónde, en una radio, que decía algo así como nos quitan... Digamos, no sé, tengo problemas con la guita y tengo problemas y además me roban mi tiempo. Tiempo de vida. Y eso me impactó porque me parece Y que es eso es cierto. lo que más duele. No hay nada más ineficiente que estar arriba del colectivo 3 horas parado, viajando O no, como ganado. o esperando el bondi. O esperando, ni hablar. Bueno, en Total. estos días hay mucha gente esperando el bondi y la pregunta que te estás haciendo es ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a tratar de aclarar un poco la situación. Sí. Porque no se entiende nada y hay mucho terrorismo No, y también. hay protestas además. Claro. Hay protestas, claramente. La gente necesita llegar al trabajo. Son horas de vida y te descuentan el presentismo. Así que claramente No, es sí, un hay problema. que llegar al laburo. O sea. Hay que llegar al laburo. Pero a ver, ¿qué está pasando? Desde hace varios días que estás viendo que hay menos colectivos en la calle. ¿Saben cuántos menos? ¿Cuántos? En 5 años, 6.000 unidades menos de colectivos circulando por el AMBA Es solamente. muchísimo, Ok. 6.000 unidades. Es mucho nuevas. pensando Menos. que 5 millones de personas se toman todos los días el colectivo, principalmente para cruzar la General Paz, porque hay mucha gente que labura en provincia de Buenos Aires y que se viene a la ciudad justamente a su propio laburo. Ahora, pones cara de sospecha. ¿Por qué crees que...? Cero sospecha. Me da pena porque yo creo que sobre todo lo sufre mucho la gente que viaje de noche. Imagínate, a la noche- entrar a laburar a Te las 4 de la tomás dos mañana. bondis, quizás, Yo lo de hice, yo lejos, viajaba como- 2 horas por día de ida y 2 horas por día de vuelta para ir y volver de la facultad. Y sí, trataba de leer. Si viajaba parada, era imposible, porque claramente No, tenés es que un desastre. soportar la hora pico, 7 de la tarde. Bueno, cuantos menos colectivos haya en la calle o cuanto menor sea la frecuencia, claramente el problema es mayor. Por eso les traje una placa para mostrarles le más o gustan las menos placas a qué está Rochi. pasando hoy. Sí. Sí, es un buen resumen. Le puedes hacer encanta. incluso screenshot y sumo a la gente, ¿eh? ¿Hay que subsidiar o no hay que subsidiar el transporte público? Porque claro, ese es el otro problema que se corre también de la escena, principalmente porque hoy había una amenaza de paro. Sí. ¿Pero por qué? ¿Quiénes iban a parar? ¿Iban a parar los laburantes, los choferes o iban a parar las empresas? Claro, empresas. claro. Bueno, las empresas iban a parar. ¿Y por qué iban a parar? Porque no les dan El suficiente subsidio. subsidio para Bueno. el aumento de nafta. de Exactamente. gasoil. Hoy es el cuarto día hábil, es decir, hoy el Estado debería transferirles a las diferentes empresas de colectivos. Estoy hablando del AMBA porque es una situación completamente diferente Sí. en las provincias. Está bueno que lo aclares Y- porque antes nos decían algunos seguidores. Yo che, vivo en no, Paraná, sale 1.450. Te traje boleto y la sé que- lista, te traje la lista para Ok. que vean lo injusto que es. Pero ahora de todas estamos formas hablando hay de explicaciones, AMBA. sí, Sí. hay explicaciones demográficas. No viaja la misma cantidad de gente en la ciudad de Buenos Aires en el No, AMBA claro. que en Chubut, en Chaco. A ver, claramente en los centros urbanos sí hay más movilización, pero las distancias son más cortas. Entonces también hay que ver qué tan eficiente es que haya tantos colectivos o que justamente el precio sea más barato. Ahora estamos con un precio mínimo o un boleto mínimo de 700 pesos. ¿Cuánto creen que debería salir el boleto sin subsidios? ¿Cuánto deberíamos estar pagando si a partir de hoy toda la gente dice, no, basta, no vamos a El subsidiar gobierno más? dice, no, subsidia claro, más. exactamente. Y yo creo que debe estar arriba. Me acuerdo la del año pasado la cuenta, pero debe estar a 2.000 pesos más o menos. 2.100 pesos, es correcto. Sí. Estamos pagando tan solo un 33% del boleto y el Estado está subsidiando casi el 70%, más del Sí. 60%. El 70% de los Casi el 70%. Depende Wow. también de la jurisdicción, porque vos tenés los subsidios que brinda la Ciudad de Buenos Aires, los subsidios que brinda la provincia de Buenos Aires y los subsidios que brinda Nación. Ahora Claro. estamos con el conflicto a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires porque Ciudad de Buenos Aires ya pagó. O sea, pará, quiero entender esto, porque vos Sí. tenés bondis que viste que hubo traspaso, entonces Exacto, hay y se líneas que eliminó funcionan. el fondo compensatorio. ¿Te acordás del fondo compensatorio, Sí. el transporte? Eso, Porque hay chau, bondis que apenas funcionan- entró mi ley. Hay bondis que funcionan al interior de la provincia de Buenos Aires, bondis que funcionan al interior de la capital federal. Y otros que cruzan. Eso de cada uno de los gobiernos. Y el quilombo acá es con los bondis que cruzan. o Con sea, los que cruzan a nivel atraviesan el nacional, AMBA. Que atraviesan exactamente, la y General los de Paz. la provincia de Buenos Aires. Y los de la provincia. Los de la provincia de Buenos Aires tienen reunión para la semana que viene. Los de la Sí, Nación, es sí. decir, los que cruzan la General Paz, tienen reunión mañana. Mañana, Sí, ok. pero a ver, ¿por qué son dos conflictos diferentes? El primer conflicto, y para mí el más importante, porque lo veníamos charlando incluso el resto de los días, el gasoil. Dice. Toda la estructura de costos y el acuerdo con el gobierno para entender, bueno, cuánto te pongo en subsidios para que vos puedas hacer la empresa eficiente, hay que partir de la base de que no es una empresa privada al 100%. Es una empresa privada que tiene una concesión. Entonces, claramente, esa empresa privada no puede decir, che, yo mañana te voy a poner el boleto a 2.000 pesos. No lo el puede que hacer. toma, no lo puede hacer. El que toma la decisión es el Estado Nacional, es el gobierno, es Toto Caputo. Más allá de que transporte obviamente juega un rol importante, es Toto Caputo el que toma la decisión de cuánto sale el transporte. Ahora, entonces, ¿cómo hace la empresa para ser eficiente o para poder pagarle el salario a sus empleados, a sus Que le den choferes las que están... cuentas. Recibe el Te tiene que dar las 70% cuentas. del gobierno, el cuarto día hábil, Sí. por otro lado cobra el boleto y con eso saca la plata para pagar. Pero mirá lo que pasó con el gasoil. La estructura de costos y el acuerdo con el gobierno se generó con un gasoil a 1.700 pesos. Hoy supera los 2.100 por litro.
Tuvimos el aumento del 20% en los últimos días, un 42% en total. ¿Cómo se hace? ¿Quién costea eso? ¿Sale del bolsillo de los dueños de las empresas? De todas formas, para mí, las empresas tienen que mostrar también sus papeles. Che, si sos deficitario, ¿por qué entonces te conviene seguir brindando este servicio? Porque hay toda una discusión sobre cómo se aplican. Hay una discusión. Hay varias discusiones. Hay muchas discusiones. La primera es. Pero creo que sigamos viendo la placa un ratito, pero. Sí, obvio. Hay una discusión. Se abren muchas puertas en este tema. Por eso. No quiero abrir tantas para ir ordenándola. Pero una discusión es si estás de acuerdo con los subsidios o no. Esa es una discusión. Sí. Más no sé, profunda. Sí, eso. Después, dentro del subsidio, es cómo es el subsidio. Bueno. Es decir, ¿a quién subsidias? Si subsidias a la empresa. Sí. O subsidias a la gente. demanda. O al pasajero. Claro. Bueno, Entonces, desde que comenzó el gobierno de Javier Milei que se está hablando de subsidiar a la demanda, dejar de subsidiar a las empresas, Ahí justo sino te que vos están preguntando recibas... eso, mira. A ver qué dicen. Rochi, ¿qué opinás sobre la propuesta de subsidiar la demanda en lugar de la oferta? ¿Es viable o no es el momento? Claro Pregunta que sí. Matías del 56. Por algo fue la política de corte cuando a vos te mandaron a registrar tu SUBE. ¿Se acuerdan ese día Total. que nos dijeron a todos, che, a partir de mañana tienen que registrar su tarjeta SUBE porque si no van a estar cobrando Sí. o van a estar pagando, mejor dicho, el doble? Y es Colapsaron lo que los pasa sistemas. hoy. Y el otro día te enseñé, ¿te acordás, Cata, que bajamos Sí. la aplicación? Bueno, eso era justamente para generar una política de corte. A vos, por tus ingresos, te voy a subsidiar. A Pirulo, de clase media, que usa el transporte para ir a estudiar o para ir a trabajar y no lo necesita, no, paga la tarifa plena. Eso no pasó. Se sigue subsidiando directamente a las empresas. Y eso genera que tal vez el que puede pagar, y lo dijo Caputo en varias entrevistas y varios miembros del gobierno nacional, tal vez mi hijo está pagando 2,50 mangos el transporte público, que para él es 2,50 mangos, porque hay mucha gente que ahora está esperando en la parada de colectivo, y 2.000 pesos no los podría pagar, No. y 700 pesos tampoco, porque uno dice 700, Sí, está bien, con los salía salarios 70 pesos pisados, hace como- 3 años, correcto, salía 70 pesos. Era el único insumo de la economía que estaba completamente congelado con una inflación récord. Pero de todas formas, hoy 2.000 pesos es un valor que la gente real puede acceder, puede hacerlo sin el subsidio pleno. Bueno, mira, y te sigo mostrando, hay un montón La de... placa. A ver, sí, los subsidios sí estoy de acuerdo, pero debe ser subsidiado a la demanda y bajar impuestos que le den los precios finales un 70%. Bueno, mira, no la veo nada desde acá, claro, me cambiaron de lugar, espérate. Sí, ¿querés venir? Léeme, a ver qué dice. Sí. Mínimo del AMBA, ¿Cuánto bueno, debería 700 salir pesos. el boleto? Exacto. Uy, justo está tapado el No pasa con nada, el mira, desde acá cartel. llego. Mira, los usuarios Sí. pagan, bueno, alrededor del 30%, las empresas un 60%. Es compleja la cuenta, incluso yo hablé con varios prensas de Nación, incluso con empresarios, Luciano Fuciaro, que es el representante de las cámaras de empresarios, y cada uno tiene su número. Incluso a mí lo que me llama la atención es que cada uno tiene su número de deudas, porque hablas con un empresario de una línea de colectivo y te dice, no, a mí me deben 50.000 millones de pesos adeudados desde marzo, y después hablas con otro y te dice, no, ese es el total para todo AMBA. ¿Cuánto debe Nación? Hablas con Nación y te dice, no, nosotros pagamos cuarto día hábil y se transfiere la plata. Entonces tampoco son demasiado claros los números para la gente que tampoco tiene tanto tiempo para ponerse a pero pensar aparte y a debatir. Es una discusión que la gente, no sé. No, gobierno, empresa. ¿Cuánto Sí, sale el sí, boleto? importa. Dame el boleto, Claro, decime cuánto Que venga, sale el ¿cuándo boleto? viene el bondi Sí. y cuánto sale el boleto? Pero, Nada más. claro, pero que qué venga rápido el bondi, importante, porque- pero qué Total. importante saber también es la estructura de costos. Che, ¿cuánta plata te estás llevando vos también como empresario? Presentame también, como te digo, presentame tus números. ¿Realmente sos deficitario, como estás diciendo? Bueno, lo que están diciendo ahora es que están adeudando lo que es la tarifa social, porque recuerden que sí hay un subsidio particular para jubilados, para personas que tienen alguna discapacidad o incluso para los que reciben algún plan, sería la UH un ejemplo. Ahí dice el 100%. Ahí tenés, sí, no, el 55%. Ok. Pagás la mitad del boleto. Eso es lo que les estarían adeudando a las provincias, porque eso sí siguen recibiendo las provincias. Es el único Eso subsidio se- que reciben. ¿Eso no lo están pagando? Presuntamente, según algunas líneas de colectivos, te dicen, no, hoy hablé con Fusaro más temprano y me dijo, no, están adeudando 50.000 millones y piensen que son 95.000 millones por mes que pone el Estado Nacional solamente para subsidiar al AMBA, porque a las provincias solamente les sigue transfiriendo la plata para esa tarifa social. Ahora, sigo con las placas porque me parece interesante también que veamos. Sí. Mirá, más Vamos allá del despacito, vamos porcentaje, despacito con las ¿cuánto están ganando ahora los choferes? Porque, ¿qué pasa? Claro, ese es si las otro empresas tema. no reciben el subsidio, ¿por qué todo está conectado con todo? Si las empresas no reciben el subsidio, te dicen que no tienen la plata para poder pagarles a los choferes. Entonces, ¿qué hacen los choferes? Paran, hacen retención de tareas. Sí, porque yo también tengo que pagar sus cuentas Porque y vivir. tienen que pagar el alquiler, porque tienen que vivir. Y no sé si se acuerdan, yo cuando era chica hablabas con un chofer de colectivo y era clase acomodada. Clase media acomodada, estaba Sí. bien, estaba tranquilo. Era una clase media representativa.
Hoy en día el chofer de colectivo ya no gana lo que ganaba antes y Porque se quedó con un salario... Creo que cambió un poco eso porque también el chofer era el dueño del colectivo en una época. Bueno, te fuiste muy lejos. También. No, Sí, te fuiste era lejos. muy diferente, de verdad, era dueño de su propio colectivo. Yo no tengo tu edad, así que no sé No, de yo lo que tampoco. estás hablando. No, pero no siento tanto, ¿eh? Pues, O sea, en tu época ser así. Ahora, ¿cuánto gana hoy un chofer de colectivo, Rochi? Entre 1.200 y 1.500 pesos. 1.200.000. Lo dicen Oh, dólares. Imagínate. Lo dicen estaba dólares. diciendo en dólares, claro. 1.200.000 o 1.500.000 y después pueden llegar a 2 millones si tienen antigüedad o si tienen viáticos. Pero sí. 1.500.000, poner es un promedio. No te olvides, sí, no, de un inicial. De un inicial con... ¿Cuántas horas de laburo? Y estás 9 horas trabajando, estás trabajando de lunes a sábados y no solamente eso, que si no, estás también poniendo tu cuerpo y tu vida. Y la inseguridad, claro. y otra porque- pregunta que me hacía yo mientras preparaba la columna. ¿Se acuerdan cuando les transfirieron plata para las cabinas? En ese entonces por el ¿te acordás? COVID, no era por la inseguridad. Después Sí. ellos las pedían por la inseguridad, Sí, que incluso es también el pedían problema, cámaras. El drama más grande de los ¿Qué se choferes hizo con esa colectivos? plata? ¿Ustedes se suben al colectivo? ¿Ven muchos colectivos con cabina? No. No. 1 cada 1000. Sí. Bueno, ¿qué pasó con ese dinero? ¿A dónde ese dinero fue? fue a las empresas de colectivos, ¿no? Claro que fue a las empresas de colectivo. Y se pagó, ¿eh? Nación puso esa plata. Entonces, claramente, como estaban en déficit, te dicen, bueno, tuve que usar esa plata para pagar salarios. Lo que no me pagabas del otro lado. Claro, exactamente, Por la otra porque, ventanilla. a ver, también está bueno que hablemos de esto. ¿Cómo aumenta el colectivo? En provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es 2% más la inflación. Entonces siempre sube un poquitito más que la inflación. El tema es que también se van reduciendo los subsidios con el paso del tiempo. Es lo que estuvo tratando de hacer el gobierno. Hay una placa, hay un gráfico, mejor dicho, en el que les muestro cómo fueron reduciéndose justamente los subsidios a lo largo de los años. Claramente tuvimos un pico histórico. Mirá. Fíjate, 2022, 23, 24, 25. Claramente el gobierno de Javier Milei lo que quiso y lo que quiere hacer no solamente con los subsidios del transporte, Eliminar sino también todo. es eliminarlos, reducirlos. El tema es que es muy difícil. Mira, y dicen, es verdad, el papá de Milei fue colectivero. No, dueño de una empresa de colectivo. Duele, sí, pero también no manejó un colectivo. Yo creo que no, para mí era más empresario. sí, del- empresario. Seguro, pero no llegó a manejar. Incluso hay Yo creo algunos que no manejaba rumores. colectivo. Sí. Puede ser mi puerperio, pero para mí leí ese dato en el libro. era de chofer Tenenbaum, de colectivo? que en algún momento manejó ser. y después llegó a tener su Yo sé que empresa, sí, pero el no lo papá sé. de Milei, no quiero pifiar. lo sé de buena fuente, que sigue teniendo vínculo con ese mundo. Sí. No digo que siga siendo Papá de empresario de los Milei, colectivos, a pero ver. que tiene... Bueno, entre ellos se agarran. Cuando vos hablas con los empresarios y te dicen, no, hay cierta empresa de colectivos que no hace paro porque claro, pero- está más pero afín o mencionala. más a Dota. A Dota, que es la que Dota, tiene casi todas las... exactamente. Tiene, en el AMBA tiene muchísimas líneas. Está dividido, que claro. Es la que Sí, no mira, protesta. Sí, sí. ¿Fue colectivero? Me pareció que lo había leído en el libro de Ernesto Tenenbaum. Dice, pasó de chofer a manejar una flota de centenares de Mira. colectivos Eso. en ¿Qué, tiempo qué línea? récord. ¿Qué línea de colectivo? A ver si... ¿Qué número? A ver si. No sé si lo Mira, el dice papá de acá. Milei. Mira, otro detalle importante. Este mes aumentó Pero el pará, costo. Rochi, Sí. Dota es la que no se pliega nunca a estos Y paros. casi nunca. Nunca Casi reclama. nunca. Igual Línea vos hablás con los 21. choferes. Mira, 21, la mira 21. que va por General Paz. Norberto Milei pasó de manejar un colectivo a hacerse con la línea 21 una empresa. Que ahora es de Maneja Dota una 21. flota. Si no me- Estoy casi seguro Eso- que la 21 es de Dota. Cuando vos hablás con los Fuente choferes revista Noticias porque no era mi data. de Ok. Dota, te dicen, sí, nosotros queremos parar. Entonces hay una interna Claro, los también choferes dentro. quieren, los empresarios- Y los sí, empresarios no. sobre todo, a ver, este conflicto hoy es noticia, están todos los medios, como decías vos, están todos los móviles de los canales de noticias y mucho terrorismo también para llevar cierta tranquilidad si te tenés que tomar el colectivo. Tranquilo, más pasa el probable bondi, sí. es claro, no, y que no haya paro. Pero sí vas a ver la reducción de frecuencia y eso es lo que más te arruina la vida. Sí. Tener que estar horas y horas esperando, como decíamos Cuando antes. el tiempo vale, No. cuando Pero por no lo creo que general haya uno tiene paro, más de un laburo. salvo que sea algo muy puntual. Tenés al halcón con problemas, conflictos, no sé si lo vieron, hay varias líneas. Varela. Sí, exactamente. Pero más allá de eso, no creo que sea generalizado el paro. No va a haber un paro generalizado, no por lo menos por ahora, porque aparte siempre los paños fríos y los parches. ¿Qué me adelantaba Fusar hoy? Probablemente les den un adelanto de subsidios. Mañana en la reunión les propongan, ok, te adelanto un poco de plata para que vos puedas poner esos parches. El tema es cómo solucionás el conflicto a largo plazo. ¿Qué haces? Tenés dos opciones, o subís el boleto o subís los subsidios. Y el gobierno es un gobierno pará. liberal que no quiere controlar los precios. Digamos todo. No hay más opciones que esa. Y no hay margen, y no hay más opciones que esa. O sea, exactamente. es o subsidio o... O más tarifa. subsidio, o la gente va a tener que desembolsar más plata de su sueldo, y por eso les traje un gráfico, me parece que está bueno. ¿Cuánto porcentaje de tu salario se va en transporte público? En el ¿Vos AMBA. tenés la cuenta hecha? ¿Viajás en transporte público? Viajo en transporte público, estoy Vamos. pensando. Pero yo uso mucho caminando también. Ay, bici. ustedes son chetos. No, Me dicen a mí, la uso milipili, mucho- mirá que... Pero si les ca- contara de mi Por vida. caminar es cheto, ¿no sabía? Sí, son chetos. Caminar es de cheto. 5%. Tren, colectivo. Subte ya no me tomo por lo caro que está, 1.500 Claro, pesos el subte. 5, Bajó 3. un 20% la cantidad de usuarios de subte, ¿pueden creer?
No, sí, puedo creerlo porque sale 1.400 mangos. Sí. O sea, es un número... No, y aparte nadie se toma el mínimo. No, y nadie... hay mucha diferencia entre un colectivo, no sé, vamos a poner un caso acá, nosotros justo estamos cerca de la zona del Alto Palermo, hablando de la realidad, pero vos te podés tomar un colectivo que vaya derecho por Santa Fe o te podés tomar el subTD. Uno sale 700 y el otro sale 1.400. Claro. ¿Y si no? O sea, sumalo por todos los días. Bueno, y si no, el que camina, porque por eso nosotros hacemos todo el cálculo con el valor de 700 pesos, que es un promedio porque es el mínimo del AMBA, es decir, del que cruza, del de jurisdicción nacional. El mínimo en provincia y en Ciudad de Buenos Aires es mayor, está alrededor de los 800 pesos. ¿Y quién se toma ese? Nadie. Siempre que gastás más de 1.000 pesos. Bueno, entonces, ¿qué porcentaje? En un gráfico, claro, mira, les traje un gráfico para que vean, qué chiquito que está, pero la comparación, a ver, Juanma, ayúdame, vos lo ves mejor, 11%, ¿no? En el AMBA. ¿El 11% de tu sueldo? El 11% de tu salario se destina en transporte público. El 11%. Y aumenta un 14% de un mes a otro el gasto que vos haces en transporte público. Me encanta este gráfico porque te pone cuánto es el porcentaje en cada una de las provincias. Les cuento la fuente. Lo hace UBA con CONICET y les recontra recomiendo que ingresen 2 fuentes si les interesa el tema de los colectivos, del transporte público. Me encanta. Y también entender la estructura que hay detrás. O sea, ¿por qué me está saliendo esto? ¿Cuánto estoy pagando? ¿Cuánto debería pagar? Porque también está esa ilusión de todos los meses me aumenta el colectivo y siguen hablando del subsidio. ¿Cuándo va a desaparecer entonces este problema? Lo dijo Rochi, el 67% del boleto que vos pagás, o sea, no sé, Juanma, hacé vos la cuenta, perdón, que te tire esa. Vos que sos economista, hacé la cuenta. 67% de lo que vos pagás del boleto, o que no pagás sería, ¿no? Como del costo del boleto. Del costo del boleto, el 67% del costo del boleto te lo paga el Estado. Claro. Y el 30 y pico lo estás pagando vos. Entonces, si a vos te sacan ese 60 y pico, vas a tener que pagar 2.100 pesos el boleto mínimo, el que hoy pagás 700 pesos. Entonces, más. Claramente la discusión, mira, esto se soluciona con vicio caminando. Va a haber menos gente con problemas de salud. Pero me dijeron que es de cheto caminar. Che, pero si venís desde Florencio Varela. Me dijo Rochi. Si venís a trabajar desde la ciudad de Buenos Aires, desde Florencio Varela, bueno, muy difícil. Venís de Lanús. Claramente el transporte público, y no solamente que desapareció, ahora solamente es para jurisdicción nacional, eso que tenías el descuento si te tomas 2 en menos de media hora. Ahora, a ver, 5 millones de personas, como les decía antes, viajan por día. Y otro detalle que para mí es clave, porque, a ver, ¿cuánto sale? El transporte es importante, pero cómo viajamos también es importante. Sí. Hubo un montón de accidentes en el último tiempo, de pisos que se derrumbaron, de problemas que tenían las unidades. Y eso es porque 1/3 de la flota tiene más de 10 años. Eso es por eso te subís a los colectivos y ves que están destartalados, que te morís de calor en verano, te morís de frío en invierno, porque no andan los... Vos sabés que antes había uno que ponía... Y va en contra de la ley. No, y eso va... Vos sabés que con los autos de aplicación, que va muy relacionado con esto, tiene que ver mucho con la situación macroeconómica de la Argentina, empezaron a extender. En un momento decían, bueno, máximo 10 años un auto de aplicación, ponele, o 15 años. Después dijeron, no, hagamos 20 porque no. Si no, no tenemos conductores. Claro. Bueno, un poco con los colectivos empezó a pasar lo mismo. Es como estaba esta lucha por los subsidios, empezaron a decir, bueno, pero pará, ok, parte de la negociación es que me dejes tener un colectivo que tenga más de 10 años. Entonces así fue empeorando el transporte público. Por ende, nuestra calidad de vida. Pero ¿no? de hecho, pero no te tenés que ir muy lejos a países, no tenés que ir, suponete que tu sueño sea vivir en Europa o en Estados Unidos, lo que fuera. No tenés que ir ahí para ver colectivos que son buenos. Vas a Chile, donde tenés en Chile están los colectivos eléctricos de BYD, BYD, ¿vieron esa marca china que tanto hablamos acá? La Dietrich, digamos. Sí, la de Dietrich. Que vino acá. O no es de él, ¿no? Pero, digamos, sí, la que trae. En Brasil, en Río de Janeiro. Digo, estoy pensando en ciudades como urbes, qué sé yo. No te digo que sean parecidas a Buenos Aires, pero... Sí, con flotas más modernas. Con flotas más modernas. Y en todas gastás menos. Mira, en el gráfico que te mostré recién, hago la comparación también con otros centros urbanos del mundo y te das cuenta de que lo que desembolsa la gente o el porcentaje que gasta de su salario para transporte público es menor. Nosotros estamos en el 11%, pero si se fijaban las provincias... que la gente gasta menos en otros países? Sí, en el gráfico de antes, Macu, si podemos volver a él. Mirá. No, entiendo, gastamos menos en el AMBA versus otras provincias. No, pero mirá, Asunción, Santiago de Chile. Ahí tenés, mirá. Claro. San Pablo. Ahí agrego una aclaración que me sale siempre como economista, que es que eso, al estar en relación al salario, también te juega el hecho de que hoy tengas salarios muy bajos. Obvio, por supuesto. Entonces, claro. No es solamente un tema de que te están incrementando la tarifa de los transportes públicos, sino que como tenemos los salarios muy bajos, esa relación se te hace. Bueno, lo que vos decís es la estadística, la comparás distinto con otro país. Ayer salió la mediana. La mitad de los argentinos asalariados ganan menos de 800.000 pesos, claro. 800.000 pesos o menos. Entonces,
claramente el impacto en tu salario va a ser mucho mayor, teniendo en cuenta que tu salario es menor que tal vez en otro país. Por eso también es tramposo comparar en dólares o comparar con otros países que su costo de vida es diferente y su salario en dólares salario es mínimo distinto. seguramente en dólares es mayor. Ahí están preguntando, Matías del 56, si se habló de que iba a llegar Uber Bus. ¿En qué quedó? Vos tenés que saber esto, David Oski. No, Que hablas con la gente hay de como Uber. no llegó en ningún momento se anunció que iba a llegar. Yo no lo escuché, Sí, por eso sí lo que no. empezaron a hacer algunas aplicaciones, no quiero mencionar justo la que nombraste, pero empezaron a hacer mucho traslado entre estación de tren y Sí. de tu casa y estación de Claro, tren. para Que cortarte. como un Pro. servicio para. Porque eso lo que los autos de aplicación empezaron a funcionar mucho como le coparon la parada de las remiserías del conurbano. Y le empezaron a sacar ese laburo que es un trayecto bastante habitual. Ir a la estación de tren o ir a la estación de colectivo de tu casa. Entonces, 1 millón dijeron, de personas hoy trabajan de Uber Mirá. o de chofer de aplicación. Un montón. Más o menos. Oh, sí, 1 millón es un montón. Pero por bueno, eso también quedó- hay tantos que hablan. no quedó nada, digamos, eso también, pero por eso. Pero sí hay sí existen muchos servicios de combi que te llevan de un lugar a otro, etcétera, que hacen como la competencia con el colectivo. Sí, pero chicos, les sale el doble, claramente inviable. Y si quieren lo último, les muestro cuánto sale el boleto en cada lugar, en cada provincia. Sí. Macu, es el gráfico 24. A ver si lo tenés por ahí. El gráfico 24. Sí, el gráfico Traje sí, tipo- 32. Usame el 24, por favor. Mira, ahí Página está. 2, Mira, gráfico 24. Bariloche 2000. Estamos siempre hablando del mínimo, del que Sí. a nosotros nos sale 700 pesos, en Bariloche sale El más barato. 2046. Sí. El más barato, claro. Fíjate, Corrientes 1890. Te Los de estoy hablando Bariloche, siempre que hablo de esto, o que estoy en un Se programa que habla de quejan, esto, claro. siempre hay Por alguien de eso, Bariloche por que eso me lo escribe. traje. Es increíble. Es como los uruguayos, viste Tienen- que donde vayas en el mundo hay un uruguayo, también hay uno de Bariloche. Yo creo que tienen un bot que detecta conversaciones. Cuando hablen de transporte, yo le escribo. Y el de Bariloche siempre está presente. Pero pará, es, sigamos con el cierto, gráfico. es cierto que es injusto. Nada, es re injusto. Si yo viviese en Obvio. Bariloche y escuchara a una porteño centrista que dice, ay no, me sale muy caro el colectivo, 700 pesos, la mato, la agarro de los pelos. Ahora, bueno. pará, porque justo hablamos de esto cuando vos no estabas con Cristian Buteler, que decía, bueno, pero como comparar también solamente la calidad de vida por el precio de boleto que... Justo con porque- Bariloche el alquiler no te conviene, ¿no? Claro, Me parece. sí, bueno, no, Bariloche el alquiler no, pero sí salarios, es otro- supermercado, como que es difícil la más cara estadística, la vida, digamos, me parece. de lo comparativo. Sí, obvio. A ver, para hacer el análisis correctamente hay que evaluar todas las aristas. Pero fíjate, bueno. Pará, y quiero sumar acá a Juanma, porque Juanma, está la discusión del subsidio y no sé si vos 5.000 pesos en el bolsón te agregan ahí. Tremendo. un colectivo. Rochi. No, pero digo, como que los estados en general subsidian, ¿no? Digamos, no sé si vos la tenés clara con No, con yo el mundo creo transporte, que- pero yo me- hay para una mí- discusión de. Juanma quiere subsidiar todo. No. Yo iba a decir ahí 2 puntos que me parecen importantes, justamente más de la parte conceptual o macro, ¿no? Primero, subsidio sí o subsidio no. Me van a matar como economista, pero digo, depende. Porque acá el punto cuál es, bueno, el subsidio puede servir, pero dependiendo a dónde va a ir encarado. Por ejemplo, si vos detectás que el transporte público es muy utilizado por todas las personas trabajadoras de ingresos medios bajos, bueno, tiene sentido subsidiar eso. En su momento se subsidiaba, por ejemplo, la energía. O decía, bueno, ¿tiene sentido subsidiar la energía de Palermo o Recoleta? Claramente no. Entonces, yo creo que la primera distinción es esa, es a quién subsidiás, y si vos haces un subsidio bien diseñado, que le llega a las personas que más lo necesitan, yo creo que es una buena medida. Eso tiene que venir acompañado de una segunda cuestión que también la preguntaron, que es subsidio a la oferta o subsidio a la demanda. Claro. Y yo también ahí creo que el subsidio es a la demanda. A las Sí. personas. Sí, Las porque, empresas no se oponen, ¿eh? No, si vos obvio. hablas con los empresarios te dicen, che, banco mil. pero que ahí, la ahí va un punto que tiene que ver con el conflicto que está sucediendo, que es que cuando vos subsidias la oferta, ¿vos qué haces? Vos le das un subsidio a la empresa y obviamente la vas a regular. Entonces, el punto acá, la empresa lo que dice es, no me subsidies y déjame que yo ponga el precio que quiera. Claro. Y subsidia la demanda. Ayuda a la gente. Porque parte del conflicto hoy que está dando, desde el punto de vista del argumento de la empresa, es, che, mirá, yo hoy necesito subir el precio porque me aumentó la nafta, me aumentaron los costos y no puedo hacerlo y vos no me das el subsidio. Entonces, estaríamos todos mucho mejor si vos le das el subsidio a la demanda, yo cobro el precio que tengo que cobrar. Después, algo que decía Rochi, que también es cierto, si la empresa se empieza a pasar de rosca o algo, el Estado debería monitorear Regular eso, un poco. regularlo, pero digamos como que le quita un poco de presión a toda esa dinámica, hasta te diré un poco burocrática, que se soluciona subsidiando directamente a la demanda.
Y agrego como último punto, además te permite llegar bien a las personas que lo necesitan, porque también charlamos eso, vos subsidiás a la oferta y decís, bueno, che, a ver, tengo que andar viendo si tal lo necesita, tal no, a la demanda. Subsidios inteligentes, decís vos. Totalmente. A la Ahora demanda sí. e inteligentes, focalizados en los que realmente necesitan ¿no? Claro, pagar. Justamente, Ahora, focalizados, progresivos. Meto a la política demanda. acá. Si no la Dale. haces este año, no la haces el año que viene. No, Bueno, no creo que lo hagan. Es que también hay una cuestión Yo pregunté, operativa, el- ¿no? Es no difícil están los hacer, planes. es difícil hacer las medidas, cambiar todo el Sí. sistema. Mirá lo que pasó con las pensiones. Porque tampoco que pase eso, que saquen a todos para después devolverle a quien verdaderamente presenta los papeles y hace todo el caminito con la burocracia. Porque mientras tanto va a haber mucha gente que necesita el subsidio y que va a tener que pagar un boleto de 2.000 pesos o de 3.000 pesos, porque si haces un viaje promedio es más de 2.000. Total. Entonces, claramente hay que hacerlo, pero quirúrgicamente. Total. No destruirlos todos los subsidios, porque no pasa en ningún país del mundo. Y eso es cierto. Si hacemos la comparación, la próxima les muestro que la mayoría de los países tienen subsidios al transporte público. Rochi, gracias. Sí, No, por favor. muchas gracias. Quédate. Siempre interesante. Además trajiste el tema del momento. El tema del momento. El tema del momento que es No una va a haber discusión. paro, llevo tranquilidad. Bien. No hay va a haber paro que generalizado. no hay que decirle paro, no va a haber Retención de tareas. Retención de tareas de las empresas, porque no es No, un pero, paro. bueno, pero en Claro. realidad paro es un círculo, puedo decir. Sí, claro. obvio, Si las bueno. empresas no tienen la Van a plata, haber los choferes bondis. no. Van a haber bondis, pero un 30% menos, ¿eh? Ojo, y eso no se sabe hasta cuándo, porque el gasoil sí. Bueno, ahora tuvimos el cese al fuego por unos días, 15 Sí. días de Bueno, tregua. Sí, veremos de qué paz, pasa porque pero el cierran gasoil que abren el estrecho de Hormuz, así que no sigue sabemos para qué arriba. pasa. Buena